lo que trama el drama. Y para ilustrar la idea, en primera instancia vamos a ver a Garfield diciéndole a... La verdad que no me acuerdo los nombres de los otros. Bueno, al perro y al dueño. Sí. John creo que se llama él, ¿no? El otro que se llama Odie, no estoy seguro. ¿Ya? Corran por sus vidas. Tal y cual como está ahí. Corran por su vida. ¿Y los otros qué hacen en ese momento? Se asustan. Y se quedan inmóviles. No, se asustan y, acto seguido, Se corren. Salen corriendo. Y en el siguiente, después de que salen corriendo, Garfield les dice: y tráiganme de vuelta un emperador albóndiga. Un sándwich, emperador, sándwich, no sé qué es. ¿Qué podemos ver como resultado de esto? Que prácticamente fue una broma. Sí. Que Garfield lo hizo para conseguir un sándwich. Pero los otros ni siquiera se pusieron a evaluar qué pasaba o de qué se trata, ni siquiera preguntaron, sino que sencillamente escucharon y salieron corriendo y después se preguntaron, bueno, ¿qué pasó? Y eso sucede muchas veces cuando nosotros sobredimensionamos las cosas que nos pasan en la vida. Se dice que muchas veces el problema de las cosas que nos pasan en la vida no se da tanto por las cosas en sí, sino por los sentimientos o por las emociones que nos vinculan a ellas. Que a veces sucede que en realidad el tema no es tan grave como lo imaginamos. Entonces, por eso decíamos el drama, ¿no? Es como cuando uno va a dar un examen. Uno está pero estresado, preocupado, que estudie, que vuelve a estudiar y sigue estudiando. No se acuerda de nada. Y de repente está así, uy, no, ya voy a sacar mal, no, esto. ¿Quién me toca Mi la mami me va a teta? charquear. Y llega el momento del examen. Y dice, pero si esto no ha sido tan complicado. No ha estado tan difícil. Y termina haciéndolo y lo hace bien. Y después, ¿qué pasó? Dice, pero ¿por qué me preocupé tanto? ¿Por qué me afané tanto? Por la mamá. ¿Ah? ¿Por qué me anticipé tanto a que las cosas iban a salir mal cuando no necesariamente iba a ser así? Entonces aquí viene la pregunta, ¿estoy haciendo los problemas más grandes de lo que en realidad son? Y para esto, por ejemplo, los que tenemos gran fama de dramáticos, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Ella. No, en general. ¿Quiénes son, hablemos así, de la raza humana? ¿Quiénes son los que tienen más fama de dramáticos? ¿Cuáles? Los Los hombres. hombres. ¿Qué? Pero si las mujeres son como que... Ay. En términos generales. Por ejemplo, cuando a un hombre le van a poner una inyección. Ya no. O como dicen por ahí, yo no sé para qué le toman la temperatura a los hombres cuando van a entrar a un lugar público, a un centro comercial, algo así, ¿no? Ahora que en época de pandemia, yo no sé para qué le toman la temperatura. ¿Acaso un hombre con 35.5 de temperatura se atreverá a salir a la calle? ¿Ya? Cuando están enfermos, o como dicen algunos, que todos son bien hombres hasta que la cucaracha vuela. Y ahí sí. Cuida a mi mamá. ¿Ya? Y ese también es otro ejemplo que tengo ahí, ¿no? Hace varios años. El tío Rodrigo. O tenían que sacarle sangre. Yo una vez sí fui testigo, y esto en realidad no es broma, yo fui testigo de ver cómo un amigo se puso verde. Cómo la piel se le llegó a poner tan pálida que hasta tomó una tonalidad de verde, o sea, no es que se estaba transformando en Hulk, pero es una tonalidad de verde, un verde pálido, ¿no? Porque le iban a poner una inyección. Yo fui testigo de eso. Solo por una inyección. Sí, es que sí pasa, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba enfermo hace algunos años, bueno, en realidad sí fue una gripe bastante fuerte y cada que tosía sentía que ya iba a botar los pulmones por la boca. Y yo sí llegué a decirle a Marcela, cuida a mi madre, porque sentía que yo de ese año no pasaba ya. Decíamos, ¿no? Y aquí viene el asunto, estoy haciendo los problemas más grandes de lo que en realidad son. Estoy permitiendo que mis emociones lleguen a
a vincularse tanto con las circunstancias en lugar de tal vez detenerme un poco a pensar, y bueno, en realidad esto amerita tanto estrés, tanto afán, tanta... Preocupación. Exactamente, ¿no? Y en la escritura hay una historia, entonces hay una historia donde Elías huye a una cueva en el Sinaí. Elías acababa de pasar por un momento donde lo que se podría llamar como una victoria en nombre del Señor. Él solito se encargó de descuartizar como a 400 hombres con su espada, hombres que eran profetas de Baal, que dentro de una confrontación en cuanto él decía, bueno, el Dios, que verdaderamente es Dios, responderá con fuego. Bueno, es una historia bastante como para película en realidad, ¿no? Inclusive el mismo Elías, un hombre de Dios, que más adelante, digamos en la misma, no dentro de esta historia, pero después, se da una situación en que 50 soldados lo van a ver. Y él dice que el rey te ordena que vayas. Y él dice, si yo soy hombre de Dios, que en este momento tú y todo tu pelotón se van. Y así fue, pues. Vino fuego y los chamucó. Llegaron otros 50 y lo mismo, eso, harta parrillada ahí. Entonces ya el tercer pelotón que vino, ya como que, ya de repente... Ya temeroso, ya. Sí, pues ya vienen inclusive con otra actitud. Pusieron profe, Elías, amiguito. Sí, ya, no seas malito, acompáñanos. Entonces, pese a todo eso, pese a que este hombre se podía ver que efectivamente Dios lo respaldaba, llega un momento en que Jezabel lo amenaza. Diciendo, así como los mataste ellos, vas a ver que tú también vas a morir. Y por quién sabe qué extraña razón, huye. Y encuentra una cueva en el Sinaí. 40 días, pasó 40 días. 40 días que en los que incluso en medio del desierto, Dios lo buscaba que lo alimentara. Buscó, habían ángeles que le daban de comer y todo, toma, come, que te falta un largo camino y todo. Cuando llega a la cueva, Dios le pregunta 2 veces, ¿qué haces aquí? Ahora, no es que Dios no sabía qué hacía él ahí. Él sabía. Pero él lo pregunta, pero él le pregunta, es más o menos así como cuando la mamá le pregunta al hijo, ¿te bañaste? Viéndolo todo puerco, ¿no? Claro, y sabe que no se ha bañado. Es más o menos así, ¿no? ¿Qué haces? Te lavaste los dientes. Entonces, en la primera vez que le pregunta, la primera vez que Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Él viene, pero sí, todo echa a la víctima, le dice, Señor, solo yo he quedado, todas me persiguen para matarme. El drama, pero así, como se dice comúnmente, drama queen. Solo yo he quedado, sí, yo soy el único que te ama, el único que está por ti, todo. Ya, okay. Acto seguido, se dan 3 sucesos. Y yo me imagino que tuvieron que ser tremendos. O sea, haber estado presente en ese momento tuvo que haber sido bien fuerte, ¿no? En el primer caso se da un viento. Ahí está, el pobre Elías aguantando el viento porque dice que no solo es el viento, sino que el viento arrasaba todo. Tremendo ventarrón. O sea, basta que veamos en la televisión, cuando se dan los reportajes de los huracanes, que levantan autos y todo. Entonces, primero el viento. Pero la Biblia nos dice que Dios no estaba en el viento. Pero así, pues, primero viene el viento. Después del viento, terremoto. O sea, no constante con él, no suficiente con lo del viento que arrasaba con todo, viene el terremoto. Entonces, Elías en la cueva, presencia el terremoto, ¿verdad? Porque lógicamente, o sea, más que, me imagino que igual todo que el sentido, ¿verdad? Y que se le venga la montaña encima. Exacto. Justo. Claro. Y la Biblia nos dice que Dios no estaba ahí. Y luego de eso, como si eso no fuera suficiente, fuego.
viento, terremoto y fuego. Tres sucesos que se dieron uno detrás del otro. Ahora sacó todo. Perdón. Ahí Ahora está la sacó foto. todo. Ahí está todo. Ah, ya. Por Sí. favor. Uno tras otro. Ahí, ta, 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 ta. Eso yo creo que es más o menos como cuando se nos dice que se nos habla de la temible hermosura del Señor, ¿no? Es más o menos como cuando, por ejemplo, vemos una imagen, no una imagen, o sea, cuando estamos ahí, ¿no? Frente a un volcán, que se ve Imponente. majestuoso, imponente, pero sabemos que ese volcán, en el caso erupcional, Levanta todo, deshace ¿ya? todo. Entonces, la Biblia nos dice que en ese momento en particular, que Dios no estuvo en ninguno de esos tres sucesos. Sin embargo, sí nos dice que Él estaba en el susurro apacible que vino después. Y ahí es cuando le pregunta, por segunda vez, ¿qué haces aquí? ¿No? Y ya la actitud de Él ya fue diferente. Dice que Él salió, se cubrió el rostro con el manto, con su capa, ¿no? Primera de Reyes 19:14. Él respondió nuevamente: siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares y ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. Hace algunos años, yo habría tenido unos 10 años más o menos, se dio un caso, y este también es caso real, no caso verídico, en época que uno aprendía a escribir en máquina, cuando le enseñaba mecanografía y esas máquinas que hasta uno mismo cargaba y que... Chiquito. Sí, ¿no? Marcela lo dejó fuera de mi colegio. Esas máquinas, entonces que uno ahí aprendía mecanografía y todo. Entonces hubo, en ese tiempo ya también había las máquinas de escribir eléctricas. Ahora, la verdad es que uno habla de máquinas de escribir y los que están en colegio ahora dicen, ¿y eso qué es? Época de la caverna. Claro, pues eso es pieza de museo y todo. Pero en esa época la máquina de escribir eléctrica era la novedad, ¿no? Para que el que estaba de repente, que había aprendido con la máquina de escribir Portátil. la portátil, la máquina de escribir eléctrica era, sí, pues uno medio tocaba la tecla y ¡pum! Ya Se iba. ¿Ya? Mi padre se había comprado su máquina de escribir eléctrica para su oficina y había una que tenía memoria. Es decir, uno escribía, lo guardaba en la memoria y la máquina después empezaba a escribir nuevamente lo que estaba en la memoria, ¿no? Pero el detalle es que la máquina, obviamente, cuando escribía lo que estaba, o sea, cuando no lo escribía, Cuando reescribía. no, tipeaba tampoco sería Cuando lo reescribí en todo caso. Sí, bueno, cuando lo plasmaba en el papel, ¿ya? Cuando plasmaba en el papel lo que estaba en la memoria, la máquina de escribir escribía sola, automáticamente. Ay, no. Entonces resulta que tenía una secretaria nueva que no sabía, no conocía acerca de eso. Y entonces cuando en eso ella entra y ve la máquina de escribir sola, la pobre mujer salió corriendo pálida, pensando que había un fantasma que estaba escribiendo ahí. Estaba ahí en la máquina de escribir. ¿Verdad? Estaba escribiendo solito esa máquina. Y Pobrecita, ¡ay, fantasma! Es más, creo que en ese momento renunció. ¿Ya? Entonces, ¿y eso por qué pasó? Porque precisamente no sabía. Entonces, a veces pasa que nosotros llenamos nuestra vida de drama, sobredimensionamos los hechos. Hacemos los problemas más grandes de lo que en realidad son, porque muchas veces no preguntamos, no nos enteramos, no buscamos más información que respalde si en realidad lo que está pasando conmigo amerita que me preocupe tanto o no. No analiza. O de repente uno viene y, supongamos,
va a hacerse una revisión médica y el médico de una, no, que tiene que operar, que no sé qué, no sé cuánto, pero y, o sea, si en realidad, o sea, yo no creo que mi situación sea para tanto. Y de repente dicen, no, mejor buscan una segunda opinión. Porque no porque ya el uno le da ese pronóstico tan fatídico, quiere decir que eso sea verdad. Claro. No, mejor buscan una segunda opinión. Segunda y tercera también. O tercera, si es necesario, me informo Ah, sí, sí. para saber si mi preocupación tiene el fundamento suficiente. Lo vimos al principio. John y Johnny no se informaron, simplemente dijo, corran por sus vidas. ¿Ya? Lo mismo pasó con Elías en este momento. Elías no se había informado, no estaba al tanto de las cosas que estaban pasando, sino que sencillamente huyó. La secretaria de mi papá, lo mismo. Ni siquiera preguntó, solo que creo que hasta renunció en ese momento. ¿Ya? Pobre mujer. Entonces, vemos aquí lo que nos dice la escritura en Proverbios 3, del 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a nosotros nos corresponde tratar de ver, bueno, en medio de todo esto, ¿qué es lo que Dios quiere enseñar? ¿Qué es lo que quiere mostrar? Informarse, ¿qué me dice la palabra de Dios al respecto? Y ahí es donde viene la pregunta otra vez, o sea, ¿acaso estoy viendo las cosas de manera diferente como las debería de ver? Me estoy estresando demasiado por algo que en realidad no amerita que me estrese así. Tanto así que llega el momento en que el Señor le da instrucciones a Elías, acto seguido. Le dice que regrese a Damasco, ¿no? En Siria, por el camino al desierto, y le dice que llegue, que vaya a ungir al uno como rey, ¿no? Luego a Israel, que regrese a Israel para ungir a otro como rey, e inclusive que también vaya a ungir a Eliseo para que tome su lugar. Le da instrucciones específicas. Pero no solo eso, también le informa lo que él no había hecho. Porque él dijo, he quedado solo yo. Y como si fuera poco me están buscando para matarme. Porque solito, solo yo. Entonces, y el Señor le dice en 1 Reyes 19, 18, pero tienes que saber que aún quedan 7,000 hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal, ni lo han adorado. O sea, el Señor le está demostrando en ese momento. Que no era el único. O sea, para empezar, no estás solo, no eres el único que ha quedado. Y por si se te ha olvidado que quién es el Dios que te acompaña, te recuerdo que yo soy el que tiene todo bajo control. Yo soy el que tiene la última palabra. Y si yo estoy contigo, ¿Quién contra ti? tal como lo dijera David años antes, que una sola cosa le he pedido al Señor, que es estar en su morada todos los días de mi vida. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Es lo que decía David. Yo estaré confiado porque Dios tiene el control. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Mantener la fe. A veces no se entiende el por qué. A veces uno está confundido. Es normal. Somos humanos. Nos pasa. Pero ahí es donde viene el momento, como acabamos de leer, ¿no? Tenemos que confiar. Y no confiar en nuestra propia inteligencia, sino buscar su voluntad. Informarnos. No está mal informarnos. Hay que informarse. No hacer más drama por las cosas que en realidad tal vez no lo ameritan. Entonces más o menos como el niño que se tira en el piso a llorar mientras lo están viendo. Nadie lo ve y deja llorar. Pero de repente, por ejemplo, uno viene, coge, se esconde y el niño está tranquilo. Todo pasa que de repente lo ve. Empieza a seguir llorando. Hay un video de ¿cómo no me tiene ¿Ya? yo ahorita? Empieza a seguir llorando. Entonces, uno se va y deja llorar. Eso me Yo conozco un adolescente también. yo recuerdo Aún no sé. que en alguna ocasión André
Como uno con los hijos, creo que ya aprende a reconocer cuando el llanto es verdadero, cuando el llanto en realidad es pantalla, ¿no? En una ocasión él era así, pero un llanto tan fingido. Y como no le hacíamos caso porque sabíamos que era fingido. No, pero eso fue cuando yo era chiquito. Claro. Bueno, sí, dije André, iba a decir, no he dicho nombre, no, pero sí dije. Y como no le hacíamos caso, me dice, estoy llorando. Por si acaso, por si no se han dado cuenta. ¿Ya? Entonces, no debemos ser así, tenemos que recordar que siempre Dios tiene todo bajo control. ¿Ya? Para esto, como Él nos dice en Filipenses 4:7, la paz de Dios hará guardia. Me gusta como dice aquí, hará guardia. O sea, la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Su paz. Por algo Él mismo dijo, yo les dejo mi paz no es como la que el mundo les da. Porque la paz del mundo está condicionada, la paz de Él no. O sea, más o menos como nosotros vemos en nuestros días, que tal vez no escuchamos tanto de guerras, digamos, de alta envergadura como las guerras mundiales del siglo pasado. Pues, ¿por qué? Porque precisamente están apuntándose el uno contra el otro. Entonces, esa es una paz condicionada. O sea, tú no me disparas, yo no te disparo. ¿Ya? Tú no me haces nada y no te hago nada. Mientras que la paz del Señor no tiene condición. Yo se las doy, no condicio nada. Y tal cual como dice aquí, ¿no? Esa paz hará guardia, nos protegerá, cubrirá nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para no hacer más drama del necesario, sino para poder entender que independiente de las circunstancias, Él siempre va a estar por nosotros, siempre va a estar pendiente de nosotros, y siempre Él va a buscar obrar en nuestro bienestar. ¿No? Como justamente hablamos en la reunión pasada, el simple hecho de ya formar parte de la creación es una manera como Él nos honra. Es una manera como Él nos permite a nosotros poder disfrutar de su creación. Y el mismo hecho de haber enviado a Jesucristo. ¿Para qué? Porque en Él podamos tener paz. En Él poder tener la paz de saber que sea como fuere, hay una esperanza. Porque Él es bueno. Como leímos aquí, su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. ¿Ya? Es decir, nuestra mente puede buscar paz, por supuesto. Es justo lo que vimos ayer. Nuestra mente, como dice, nuestra mente puede, pero cuánto más, mucho mejor, si permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos permita tener paz en el corazón. Ahí la vida se facilita de una manera increíble. Y no solo eso, sino que también nos permite a nosotros ser y conocer aún más de Él, conocerlo profundamente y reconocer que en Él está nuestra esperanza. Porque su paz sobrepasa todo lo que podemos entender. Y así, cuando las cosas ameriten preocupación, preocuparse. Cuando no lo ameriten, dejarlo en sus manos. Porque saber que sea lo que fuere, sea como fuere, Él tiene siempre